Buenas tardes y buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Open BIM Tour de Building Smart Spain. En este caso, dedicado al diseño, cálculo y coordinación de instalaciones en proyectos del dominio de edificación. Como los que ya habéis seguido otras sesiones de este Open BIM Tour, pero para aquellos que os incorporáis por primera vez, el Open BIM Tour lo organizamos el chapter español de Building Smart International y se trata de una serie de webinars en los que demostramos la interoperabilidad entre distintos agentes, en este caso en la sesión de hoy del dominio de edificación, a través del uso de estándares abiertos como pueden ser IFC, BCF, I10, etc. En definitiva, flujos de trabajo basados o bajo el marco Open BIM. Para quien pues no lo sepa, Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro, abierta, neutral en cuanto a los agentes y de ámbito internacional del sector de la construcción. Los tres pilares de esta asociación son la comunidad a través de sus miembros, los capítulos nacionales o regionales y una serie de eventos recurrentes que se dan en distintos lugares. Desarrolla la estandarización a través de los propios usuarios mediante la producción y diseminación de estándares y soluciones y tiene una estrecha relación con la propia industria, de la cual a su vez forma parte, ¿no? Y para que sepamos un poquito, sobre todo en la sesión de hoy, en donde se van a demostrar algunos de estos flujos, pues uno de esos estándares, quizás el más conocido, es IFC. Simplemente aquí recordar para quienes no lo sepan, IFC es un estándar para el transporte de información de forma estructurada. En concreto es la ISO 16739 y nos permite que desde entornos de autoría de modelos de información se puedan producir contenedores de información que se van a compartir mediante una estructura de datos, en este caso abierta, llamada IFC. Por otro lado, y este será también uno de los estándares que hoy también veremos, tenemos el estándar BCF, llamado BIM Collaboration Format, que se encarga de poder realizar unos flujos de comunicación, en este caso, soportados sobre, digamos, el estándar IFC, para tener una comunicación más eficiente. En ellos pues, podemos introducir multitud de información relativa pues, tanto a las fechas, integrantes dentro de ese flujo de comunicación, distintos tipos de etiquetas, etcétera, así como los puntos de vista e incluso los identificadores de los objetos relacionados con la incidencia o motivo de comunicación que tenemos ante nosotros. De hecho, este será uno de los focos del flujo de hoy, pero dejaré a los ponentes que obviamente os lo demuestren. Este sería un flujo Open BIM que en la actualidad y en los próximos meses y años pues también vamos a reforzar más con muchas más demostraciones donde pues se crean modelos de información desde entornos de autoría, se validan mediante servicios de validación, incluso se pueden conectar a diccionarios de datos almacenados en la nube y finalmente pues esos contenedores de información son consumidos pues, por terceros, ¿no? Y se comunican las incidencias encontradas en los mismos a través de BCF, como veremos hoy. Y además tenemos ya otros estándares, como por ejemplo I10, para la definición de requisitos en distintos puntos de este ciclo que acabamos de mostraros aquí. Por lo tanto, digamos que esto sería el marco en el que se sitúa el flujo, por ejemplo, de hoy. Simplemente recordaros que en la web de Building Smart Spain también tenemos un repositorio de fichas de aplicaciones Open BIM, es decir, los distintos fabricantes de software relacionados con Building Smart Spain tienen aquí depositados una serie de documentos en los que nos informan sobre las distintas funcionalidades en relación a Open BIM que
sus aplicativos proporcionan. Es en abierto, lo podéis consultar, descargar y poneros en contacto con los distintos fabricantes para más información. Recordaros que no el de hoy, sino el próximo webinar de Open BIM Tour será el 26 de octubre. Ya tenemos también a los integrantes. Será titulado Aprovechando el poder de BIM y GIS con flujos de trabajo Open BIM. Y en este caso las plataformas o aplicaciones que conformarán ese flujo serán Esri por un lado y Autodesk por otro. Así que os esperamos también en él dentro de unas semanitas. Y también recordaros que en el canal de YouTube de Building Smart Spain podéis consultar todos los anteriores webinars que se han dado y que están a libre disposición. Este, por tanto, será el flujo de hoy, el flujo de trabajo entre dos aplicativos, en concreto Graphisoft ArchiCAD y Tekton, en el que vamos a tener un flujo entre la disciplina de diseño y la de cálculo, entre estas dos herramientas de software. Van a compartir la información mediante contenedores de información basados en el esquema de datos IFC entre ambas aplicaciones, van a coordinar esos contenedores de información y van a demostrar el uso de la comunicación eficiente mediante BCF y también nos van a demostrar cómo pueden, en este caso desde el aplicativo Graphisoft ArchiCAD, generar documentación que de alguna forma pues, recopile el flujo realizado. Así que, sin más dilación, lo que haremos es dar paso a los ponentes de hoy, Martina, Andrea y Felipe por la parte de SimBIM y el aplicativo ArchiCAD y Nora Sánchez desde Inventa con el aplicativo Tekton. Así que adelante con la ponencia de hoy y espero que sea de interés para todos vosotros. Gracias, David. Creo que ya me podéis ver, espero solo que me pases la... Voy a ello. Un segundito. Venga. Ahí lo tenemos, comprobemos que... Perfecto, veo que estáis viendo correctamente. Bien, entonces, antes de todo, agradecer a Building Smart por esa posibilidad de poder participar a otro Open BIM Tour y claramente también a los compañeros de Inventa con el cual hemos realizado este proceso porque ha sido realmente intenso. Imaginad que para nosotros cada Open BIM es una posibilidad de poder colaborar con otras empresas en procesos reales. Entonces también pueden ocurrir problemas y tenemos que ir colaborando para resolverlos. Entonces lo que vais a ver va a ser resultado de estas colaboraciones y las buenas prácticas para poder realizar la parte de instalaciones en un escenario donde tendremos un usuario, dos usuarios en este caso, que trabajan en ArchiCAD y que van a colaborar con Tekton para la parte de instalaciones. Lo que veis aquí es el modelo de información, como veis lo hemos utilizado en otros Open BIM Tour y es el S-Building. Y lo hemos usado también en otras ocasiones porque lo podéis descargar también vosotros desde la página de Graphisoft, entonces nos parece una muy buena idea por si queréis replicar el proceso. Este modelo lleva una parte ya desarrollada, la parte de arquitectura, de estructura y también tiene la parte de instalación. Claramente hoy dejamos la parte de instalaciones a Tekton. Era simplemente comentar que dentro de ArchiCAD no podréis analizar la parte de instalaciones, pero sí podréis modelarlo como queréis. Entonces, yendo al contenido de hoy, siempre recordad que cada vez que hablamos de Open BIM y intercambio de información, nos tenemos que poner bien en claro el objetivo de este intercambio de información. Entonces, en este caso vamos a usar el IFC que va a ser exportado de ArchiCAD con toda la parte de arquitectura y estructura como referencia y lo vamos a enviar a Tekton. Entonces, referencia es una parte muy importante. En este flujo Open BIM vamos a necesitar algunos pasos muy importantes. Por un lado sería el filtrado. Tenemos que definir con este objetivo en la mente de referencia cuál es la información que va a servir a Nora para generar esa instalación. En este caso, con este objetivo,
a ella toda la parte de mobiliario de las oficinas claramente no lo va a necesitar. Entonces, a través de, bueno, aquí ya viene la parte técnica, pero por ejemplo, filtrado con capas o filtrado de elementos 3D, lo que haríamos es filtrar la información necesaria para Nora. Entonces, una vez definido esto y filtrado la información, simplemente hemos ido a guardarlo en una lista. Entonces, paso 1 hecho, definido lo que queremos enviar. El paso 2 es cómo lo queremos enviar. Entonces, para eso, lo que haremos es ir dentro de los ajustes de IFC en la parte de traductores. Antes de todo, comentar que estamos haciendo esa presentación con ArchiCAD 27. Bueno, es la primera vez que lo mostramos porque salió justo la semana pasada y la próxima semana haremos un seminario sobre esto. Entonces, en la parte de traductores, ves que tenéis tanto traductores para la importación y también para la exportación y tenéis ya algunos traductores por defecto. Por ejemplo, si vamos aquí a la parte general de exportación, veis que los traductores lo que nos van a permitir es, en este caso de exportación, por ejemplo, definir cómo queremos exportar los elementos a nivel de geometría, a nivel de información. Por ejemplo, podemos mapear los elementos según los tipos IFC. Tendríamos bastante para comentar aquí mismo, pero en este caso lo único, comentar que lo que hemos hecho es definir, que al final es lo mismo que el General Export, pero el IFC 4, Design Transfer View Based Export, porque tiene definido ese IFC 4. Lo definimos como preview. Y si queréis mirar, por ejemplo, dentro de ArchiCAD, cómo se han mapeado esos elementos, podríais ir directamente en IFC Project Manager e ir viendo esos elementos. Aquí nosotros siempre recomendamos que antes de hacer enviar el archivo, ese IFC, en este caso a Nora, lo que recomendamos es chequearlo anteriormente en un visor. Tenéis bastante en el mercado, también gratuitos, pero ese tercer visor, una tercera herramienta que permita chequear si esa geometría, esa información está bien exportada, no es nunca una mala idea. Entonces, recapitulando, hemos definido la información que queremos enviar a Nora, cómo la queremos enviar con el traductor. Lo único que nos queda hacer es exportar la información. Por un lado, podríamos simplemente guardarlo como, lo podríamos guardar IFC con el traductor ya definido, o mejor, opción que preferimos, generar una carpeta dentro del publicador y aquí mismo guardar. Como veis, la carpeta, esta vista se ha guardado con la nomenclatura de Building Smart para mantener una organización y aquí será también donde organizaremos todos los otros IFC que usaremos durante la coordinación. Entonces, una vez definido esto, lo único que falta es simplemente publicar. Claramente, para que sea más rápida esta comunicación, hemos previamente enviado el archivo a Nora, que nos mostrará qué va a poder hacer con este IFC, recordad, con el objetivo de que sea una referencia. Entonces, simplemente paso palabra a Nora. Vale, ya estoy por aquí. Muchas gracias, Martina. Y voy a mostrar la pantalla, que entiendo que veis correctamente. Bueno, pues reitero el agradecimiento a la Building Smart por darnos la posibilidad de hacer esta demostración y a todo el equipo de SimBIM por todo el trabajo realizado para obtener
IFC o único para este vínculo. Por si tuviera varios vínculos a la vez, poder diferenciar entre ellos. Voy a optar en este caso por dibujar por clases. Vemos que el color se ha cambiado, ¿vale? Ahora tengo aquí, por ejemplo, los revestimientos en verde. Y lo siguiente que voy a hacer es, pues ya simplemente con esta base que puedo usar de referencia, empezar a diseñar mis instalaciones. Para ello voy a crear un capítulo de distribución de aire por conductos. ¿Vale? Y en la segunda planta que tenemos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos el falso techo que vamos a ocultar y tenemos un baño. Vamos a hacer una pequeña red de conductos. Vamos a ver cómo se iniciaría el proceso, aunque luego ya la tendremos más o menos modelada, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es marcar a qué altura vamos a colocar una boca de extracción en estos baños. A priori no tendríamos por qué saber cuál es esa altura, pero bueno, el modelo nos va a servir para chequear. Vamos a activar los falsos techos y vemos que pues estamos un poco lejos. Basta con subir un poco esta boca. Vemos que ha encontrado el perpendicular a este falso techo, es decir, que realmente el IFC nos sirve de referencia para nuestro modelado. Aquí si nos ponemos en modo sólido vemos la boca colocada. También tendremos opción de ocultar esta flecha, ya sea a través de las propiedades de la boca o en datos generales del capítulo, para, bueno, pues para que la representación sea más realista, pero bueno, no deja de ser también útil para comprender el funcionamiento de la instalación o incluso para ver elementos que suelen ser pequeños. Vale, lo siguiente que tendríamos que hacer pues, es continuar con nuestro diseño. Vamos a quitar la caja. Voy a ocultar el falso techo para que veáis que a la hora de dibujar conductos, lo que realmente dibujamos son ejes y el programa ya se encarga de dibujar, bueno, o de calcular cuando lo hagamos y de dimensionar sus diámetros en base, bueno, pues a unos requisitos de diseño, ¿no? Vamos a irnos a un caso en el que ya tenemos esta instalación modelada y vamos a ver que para exportar la IFC, pues lo único que tenemos que hacer es calcular para asegurarnos de que toda la información de resultados de cálculo de cada uno de estos elementos se vuelca correctamente en el IFC. Y lo siguiente que hacemos es exportar. Para ello vamos a Archivo, Exportar, Exportar fichero IFC y tenemos aquí varias opciones disponibles. Entre ellas, las más importantes, el tipo de archivo, la versión del archivo. Vamos a usar en este caso un IFC 4. Y la siguiente más importante sería el origen de exportación. Tecton permite usar como origen el origen interno, un origen personalizado o bien seleccionar un IFC de referencia, que en este caso es la arquitectura, para garantizar la coordinación en programas externos. ¿Vale? Pues listo, exporto a IFC y envío este archivo a Martina o a Felipe para que ahora puedan usarlo para insertarlo dentro de Archicad. Vamos a cederle, por tanto, la palabra a Felipe. Y listo, te dejo con. Felipe, no te escuchamos. El micro. Vale. Gracias a Nora por el IFC. Lo que vamos a mostrar es cómo traemos esa información del IFC que nos ha dado Nora y cómo la utilizaremos en la coordinación. Una de las novedades de Archicad 27 es las opciones de diseño. Esta es una vista del modelo inicial que le mandamos a Nora, pero mientras Nora trabajaba en las instalaciones, los arquitectos decidieron hacer un cambio que de levantar los muros y el falso techo 10 centímetros, como vamos a ver en la opción 2.
que se elevó, y esto va a crear la necesidad de ese IFC que Nora nos mandó habría que editar la nueva instalación. Para esto vamos a crear vamos a importar el IFC primero. Antes que nada, explicar que en ArchiCAD se puede importar o abrir un IFC de 3 formas. La primera, abrirlo directamente, pero se va a abrir en un archivo en blanco, lo cual en esta ocasión no me interesa mucho. Y la otra, los elementos se van a importar editables en cierta forma. Esto no es ideal para el flujo de trabajo de OpenBIM. Lo ideal sería que el modelo entre solo como una referencia, ya que es un trabajo de Nora, el responsable es Nora, y yo no tengo por qué editarlo. La opción 2 sería merge, que sí lo haría directamente a mi modelo, que estará bien, pero igual que la opción 1, importa los objetos que se pueden editar y, bueno, como he dicho antes, no es recomendable. Voy a utilizar la tercera opción, que es como módulo vinculado. Esto permite que no se editen los elementos del modelo. Entonces voy a ir a External Content, Place Hot Link. Voy a buscar el archivo que ya Nora previamente me envió. Es importante seleccionar un traductor. En este caso voy a escoger uno personalizado, donde lo configuramos para que los elementos se importen como objetos generales. Select. Se va a crear una capa master, Maptekton en este caso, para facilitar su búsqueda. Place Hot Link, y aquí nos va a preguntar si quiere que los elementos se incrusten en el archivo directamente o en una carpeta aparte. Como es un archivo pequeño, lo voy a hacer directamente en mi archivo. Aquí podríamos filtrar qué elementos queremos o no. En este caso, obviamente, voy a importar todos. Le doy OK y esperamos a que se importe. Vale, aquí está la instalación que nos ha mandado Nora. Podemos, sin editar, podemos entrar y ver las propiedades. Por ejemplo, aquí la clasificación de ArchiCAD lo importó como Rigid Dock Segment. Pero podemos verificar, por ejemplo, que aquí en el tipo de IFC se mantiene el IFC Flow Segment. Vamos a ir ahora al 3D. La misma vista que les mostré antes, ya con la instalación hecha. Y basado en la opción que le mandamos inicialmente, el sistema está perfecto. Pero si vamos al cambio que comenté que se realizó, ya hay un problema, ¿sí? Ahora, para notificarle a Nora, vamos a hacer un BCF, pero primero tendríamos que hacer una detección de colisiones. Model Check, Collision Detection. Aquí en el primer apartado escogemos una clasificación del primer elemento, por ejemplo, que sería el falso techo, y en el segundo, los ductos. Vamos a Check. Y se crean los 4 elementos. Podemos ver aquí uno, si seleccionamos uno, nos marca el falso techo, y no sé si se aprecia mucho, pero con este ducto. En este caso voy a agarrar los 4 y voy a crear una incidencia juntas. La nomenclatura sería manteniendo siempre el estándar de Smart Building. Y aquí nos crea la incidencia. Podemos modificar el estado, la prioridad, el responsable y la fecha. Y si lo abrimos, están las 4 imágenes, pero sobre todo todos los elementos involucrados en la colisión. Aquí podemos crear el comentario. En este caso le vamos a poner que el falso techo sea elevado 10 centímetros. Lo agregamos y podemos cerrar. Una vez
Hecho esto, lo exportamos y lo guardamos para enviárselo a Nora directamente. Como nuestro diseño cambió, tendríamos que enviar nuevamente un IFC de la arquitectura. Aquí solo copiaría en este caso el que creó Martina y lo cambiaría a versión 2 para enviarlo como última versión. Eso sería todo por mi parte. Paso la palabra nuevamente a Nora después de enviarle el BCF. Nora, no te oímos. No sé si estabas ya hablando. Sí, vale, disculpa. Oh, Tenía ahora sí. silenciado el Ok. micro. Venga, pues lo que decía era que como tenemos un IFC de arquitectura actualizado, tenemos dos formas de actualizarlo. Si el archivo tuviera el mismo nombre que el anterior y estuviera ubicado en el mismo lugar, bastaría con marcar la opción de actualizar vínculo. En este caso, como es un archivo con un nombre diferente, tendremos que irnos al capítulo edificio, seleccionar el vínculo y en la ubicación indicar un archivo nuevo, que sería la versión 2 de la arquitectura. Le damos a aceptar, ¿vale? Y de esta forma, si volvemos a la instalación, vamos a seleccionarla y hacer una caja de recorte, ¿vale? Y ya vemos aquí el problema que nos han comentado. No sería necesario esto, puesto que el edificio puede ser muy grande y puede haber muchas incidencias. Para eso tenemos el BCF. Para abrir el archivo BCF, si no tenemos la ventana abierta, nos tendremos que ir aquí a la barra superior, dar botón derecho y abrir BCF. ¿Vale? Para abrir el archivo, desplegaremos esta pestaña, le daremos a abrir y abriremos nuestro archivo BCF. ¿Vale? Aquí nos aparece la vista de la incidencia, así como el comentario de que el falso techo ha sido elevado. Si pulsamos sobre la imagen, pues vemos que el programa nos lleva a la misma vista que tiene nuestra captura y nos indica dónde está el problema. ¿Vale? Pues voy a quitar la vista en modo cámara para que sea más fácil, me sea más fácil trabajar. Voy a volver a hacer el recorte de pantalla. Como me dicen que son 10 centímetros, pues basta con marcar aquí que el paso en Z sean 10 centímetros. Voy a ocultar aquí que va a ser aún más rápido y voy a mover esto 10 centímetros hacia arriba. Vale, pues si activamos de nuevo el vínculo podemos comprobar que ya está todo correcto. ¿Vale? Y lo siguiente que tendremos que hacer es, bueno, pues una captura indicando que todo esto ya se ha solucionado. Marcamos aquí y pondremos que se ha resuelto la incidencia. Para devolver este archivo BCF basta con guardarlo o guardar como conversión 2. Eso es. Esto se lo pasaremos de nuevo a Felipe o a Martina y también tendremos que enviar nuestro IFC modificado. Os recuerdo que antes de enviarlo y de exportarlo tenéis que calcular para que se reflejen todos los resultados del cálculo. Desde aquí podréis generar tanto documentación gráfica como documentación de anexos de cálculo o memoria de forma automática, pero en este caso el arquitecto podría sacar directamente la documentación gráfica desde ArchiCAD. Ahora veremos cómo. Vale, bueno, pues volvemos a exportar desde archivo, exportar IFC y tendríamos nuestra versión 2 del archivo MEP que vamos a enviar de vuelta a Martina.
también enviamos el BCF y le cedo la palabra a Martina. Cuando quieras. Aquí estamos. Entonces, aquí la última cambio de palabra. Ahora nos llevaré hasta la última recta final. Entonces, esa era la situación que habíamos visto con Felipe. Entonces, teníamos el falso techo y la boca del conducto que sobresalía de estos 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, antes de todo, es comprobar esa BCF y el comentario de Nora importando ese BCF, la versión 2. Le damos a continuar y aquí dándole doble clic deberíamos ver efectivamente ese comentario que nos da que se ha resuelto la incidencia. Entonces, para comprobar efectivamente si se ha resuelto, lo que vamos a hacer es ir a restablecer, digamos, modificar y colocar el nuevo IFC, esa versión 2. Entonces, venimos al Kotlin Module Manager. Ese es el IFC que había colocado Felipe antes. Y lo que vamos a hacer es revincular con esta versión 2 del IFC. Nos recordamos siempre de utilizar el traductor correcto. Lo tenemos seleccionado y lo que vamos a hacer es comentarle de revincularlo, siempre dentro de la misma biblioteca. Y lo que tendríamos que tener aquí, recuerda que esta es la opción 2 del falso techo subido, deberíamos obtener ese movimiento que ha hecho Nora, donde la boca debería ser al mismo nivel de ese falso techo a 10 centímetros. ¿Vemos? Lo vemos justo aquí. Entonces, este podría ser ya el final de esta colaboración en caso de que no hubiesen otras opciones de diseño, no hubiesen cambios. Entonces, por ejemplo, lo podríamos ya definir como estado cerrado y apagar, o claramente si hubiesen otros cambios para hacer, empezaríamos de nuevo todo este ciclo. Voy cerrando por aquí porque quisiera aprovechar de esta información para ver cómo, por ejemplo, podemos utilizar la geometría de este IFC también para crear huecos. Entonces, antes de todo, lo que vamos a hacer es seleccionar este IFC que nos ha pasado Nora y decirle de, por ejemplo, aquí, conectar y crear las aberturas. Tenemos aquí un offset de 10 centímetros y le decimos crear. Si podéis ver aquí, hemos creado este hueco a partir del IFC. Entonces, el IFC ha modificado directamente el elemento de Archicad. Entonces, esta es realmente una muy buena opción. Luego, por ejemplo, podemos aprovechar, recordad que Felipe nos comentaba que dentro de las propiedades de los elementos teníamos toda esa información de marca, funciones de los varios elementos. Entonces, vamos a ver que dentro de la parte de documentación podemos crear etiquetas automáticas que nos lean esa información. Tenemos aquí ya guardada una etiqueta, como vemos aquí. Vamos a elegir la lectura de esa información de los IFC, por ejemplo, la función, la dimensión, la marca y claramente el ID. Entonces, es suficiente que nos vendamos aquí y, por ejemplo, detectemos este conducto. Entonces, simplemente, como veis, automáticamente me muestra el ID de este conducto, su función, la dimensión y la marca. Recuerdo que lo lee directamente de ese IFC. Si, por ejemplo, nos fuéramos a este otro conducto que parece un poquito más pequeño, podemos ver que efectivamente sería la misma información, lo único que cambiaría sería esa dimensión. ¿Qué pasa si, por ejemplo, siempre hablando de documentación, quisiéramos hacer listar esa información? Tendríamos los esquemas automáticos, los esquemas interactivos. Aquí lo que podéis hacer es, antes de todo, como criterio, definir qué queréis ver, en este caso, los conductos. Y por otra parte, esa información de cada conducto que queréis ver. Por ejemplo, esto podría tener la misma información que veíamos en la etiqueta, por ejemplo, la marca, el modelo, la función, pero claramente se vería en modo mucho más fácil. Entonces, esto, por ejemplo, podríamos exportar, añadir más información, volver a colocarlo aquí. Como decías, podríamos utilizarlo como para comprobar algunas cosas. Aquí tenemos una muy buena lista para ver si los elementos, por ejemplo, las dimensiones son correctas, lo podríamos ver. Y recordad que tenemos
esta conexión con los elementos. Entonces podríamos modificarlo aquí y estaría ya modificado. Bueno, en este caso al ser un IFC no estaría eso, pero en general los esquemas tienen esta posibilidad. Y esos esquemas, como están conectados, podríamos, por ejemplo, decir, selecciono este conducto y le digo, muéstramelo por ejemplo, en el 3D o, por ejemplo, en el plano. Entonces lo selecciono y automáticamente me lleva a este conducto. Entonces, eso un poco para mostrarles que también nos ayuda toda la información que traemos de los IFC y que podemos utilizarlo no solo en planos, pero también en los listados. Y bueno, sería todo para la parte de nuestra presentación. Espero que os haya gustado y estamos aquí por si tenéis alguna pregunta, a ver si podemos ayudaros. Muchas gracias, Martina, Nora y Felipe, por esta demostración compacta, aunque hay también, como habéis dicho al principio, mucho esfuerzo en que todo también, ¿verdad?, salga y parezca, pero no solo parece, sino que es así de fluido como lo han explicado en el día a día cuando se aplica. Así que nada, si os queréis activar también las cámaras, Felipe y Nora, por si alguien tiene preguntas. Yo voy a ver si hay alguien, creo que sí, que tenemos una primera pregunta de Martín Lois, y si os parece os la leo. Creo que va dirigida a Tecton, ¿vale? Para Nora, en todo caso. Y dice, buenas tardes, ese módulo de MEP Tecton para añadir el modelo generado en Tecton 3D a ArchiCAD, lo habéis configurado previamente, ¿verdad? ¿En qué consistiría esa configuración? Así a grandes rasgos para saber la posibilidad de implantación en futuros proyectos. En cuanto a la exportación desde Tecton de nuestra instalación, no hemos tenido que hacer nada especial porque sea ArchiCAD. Lo único que hemos tenido es que elegir la versión del archivo, que entendemos que el IFC4 es más completa que la del 2x3, y simplemente, pues como teníamos la arquitectura de referencia, pues usar esa arquitectura como origen de exportación para garantizar la coordinación entre ambos modelos. Pero no hemos tenido que hacer nada especial. Vale, y creo que la segunda mitad, no, por entender también, como era una doble pregunta. ¿En qué consistiría esa configuración? Pues nada especial y así quedan enterrados por esa etapa. Ok, perfecto. Y luego hay otra pregunta aquí. Buenas tardes, también de Martín Lois. La pregunta, bueno, se refiere, es una explicación de la primera, ¿no? Y la pregunta iba a Felipe cuando utilizó el traductor MEP Tecton. Vale, ok. Pues, Felipe. No te escuchamos, Felipe, el micro. Disculpa. No, solamente por asegurar una importación, digamos, perfecta, configuramos un traductor general que tenemos y lo modificamos simplemente a que las instalaciones MEP se pasen como objetos generales y no como MEP, solo como por asegurar y mantener siempre la referencia. Pero tampoco no es nada especial, es simplemente seleccionarlo como objeto general. ¿Necesitas mostrar la pantalla o simplemente como quieras, ¿eh? No, creo que... Ok, yo te lo pongo por si acaso, pero vamos. Ya la tienes ahí, por si quieres mostrar esto que estabas explicando. Bueno, voy de mientras a ver si hay alguna otra consulta por aquí. Mira, hola, buenas tardes. Es una consulta de Javier Ignacio Acosta. Hola, buenas tardes. ¿Tecton funciona también con Revit? Quiero pensar que va para Nora.
Ahora, si Felipe No. quiere, ya que tiene ahí en pantalla, terminar de contestar la anterior. Sí, Sí, esta fue una opción que simplemente copiamos este General Import, lo copiamos para que los objetos de MEP se importen como objetos generales y no como objetos MEP. O sea, como yo solo lo necesito como referencia, no para calcular, solo lo introducimos como objetos generales. Bueno, esperemos que... Sí, dice, perfecto, Felipe, muchas gracias. Genial. Y ahora la Muy bien. pregunta para Nora sobre la funcionalidad de Tecton en relación a Revit, auto de Revit, claro. Bueno, Tecton es compatible con IFC y por tanto con todas aquellas herramientas que sean capaces de generar un archivo IFC correcto, tanto en la importación de la arquitectura como referencia, como luego en la comunicación, bueno, en la exportación a IFC. Ya dependerá de cómo cada herramienta lo reciban, pero hemos tenido ya varias pruebas con Revit en concreto y en general satisfactorias. De hecho, tenemos un plugin específico para Revit que facilita un poco la tarea de comunicación en cuanto a la obtención de parámetros. Javier Ignacio, supongo que te habrá contestado, ¿verdad? Como bien dice Nora, lo que intentamos demostrar en estas sesiones del Open Tour es precisamente el concepto de interoperabilidad. En Building Smart lo entendemos a través de compartir la información basado en un esquema de datos determinado, ¿vale? Y en este caso es IFC a través de distintas versiones, que por cierto es también una buena noticia que en un webinar de los que compartimos ya hay dos herramientas que, por ejemplo, están operando de forma satisfactoria con una versión que ya hace años que tenemos, pero que es más nueva que la más usada, ¿no? Que es IFC 4 y no es IFC 2x3. Y aunque ha pasado así como muy de puntillas, significa que precisamente es algo ya posible, ¿vale? Y que no genera incidencia, en este caso, en ninguno de estos dos aplicativos desde el punto de vista de la información que puede llegar a incorporar. De hecho, precisamente en el caso de las instalaciones, y os añado, sí que es una versión que ha añadido ciertas mejoras en cuanto a la, le podemos llamar granularidad o semántica, es decir, que encontramos, ¿vale?, más detallado, por hablarlo en simple, en cuanto al tema de las instalaciones. También a la agrupación de las mismas, con sistemas y demás, pero para no dejarlo más complejo, por lo que, bueno, invitamos a que quienes tengan la opción de poder usar estas herramientas, pues opten por esta versión ya más nueva del esquema, ¿no? A ver, mira, otra preguntita. Bueno, creo que es un comentario de Javier. Lo digo yo, os lo leo, ¿vale? Sí, Revit también exporta e importa en IFC 4, pero carece de módulos para cálculo según normativa española. Entonces, pregunta, ¿Tecton tiene normativa española? Sí, así es. Justifica y calcula en base a principalmente el código técnico de la edificación, pero también incorpora el RITE, incorpora también el reglamento técnico de baja tensión, entre otras normas UNE de aplicación específica. Además, una vez que generas la instalación y la calculas, puedes generar memorias justificativas de la normativa de aplicación. Fantástico, Nora. Supongo que me quedo contestado a Javier. A ver si tenemos alguna otra. Sí, muchas gracias. Es un adelanto, sin duda. Pues sí, es un adelanto. Que es de lo que se trata. Venga, ¿alguna preguntita? A ver, no tenemos nada más. Sí, a ver, mira, Juan Picón nos dice, la interacción del modelo en ArchiCAD con el IFC para recortar los cruces es, un segundo que me lo alargo esto, a ver que se vea toda la pregunta, aquí. Repito, la interacción del modelo en ArchiCAD con el IFC para recortar los cruces es de todas las versiones. Entiendo que se refiere
no sé si se refiere a las versiones de ArchiCAD o a IFC, en todo caso. Entiendo que es para Martina o Felipe. Os la repito, la interacción del modelo en ArchiCAD con el IFC para recortar los cruces es de todas las versiones. No sé si, Juan, puedes reformularla un poquito, porque a mí en particular me cuesta saber si va en una dirección u otra la pregunta, pero quizás Martina y Felipe sí que... ¿Lo habéis entendido vosotros, Martina? La parte de los cruces no me queda claro tampoco. Y a mí Entiendo tampoco, que se sí. refiere al hueco que has hecho en el falso techo con los conductos. Yo Si esa entiendo opción que sí. de interacción que hay entre ArchiCAD y el IFC ha estado siempre o es algo nuevo de la 27 o necesita el IFC 4. Gracias, Entiendes Nora. también que son las versiones de ArchiCAD, ¿no? Ok, perfecto. Ok, gracias, Nora, por la traducción. Sí, está, si no me equivoco, desde la versión 26, entonces no es solo de la 27. Debería comprobarse alguna versión anterior, pero en la 26 ya está la opción de los huecos con toda esa parte también de todo lo que es MEP. Se puede utilizar esa función para crear los huecos porque aquí, de nuevo, las versiones un poco se me sobrelapan un poquito, pero a partir de la versión 26, si no me equivoco, desde cuando MEP está integrado en ArchiCAD, han desarrollado también esta funcionalidad para esta funcionalidad, entonces también la podemos aprovechar con el uso, por ejemplo, de cuando importamos IFC. Si no me equivoco es la 26, pero debería chequearlo. Gracias, Martina. Mira, tenemos otra pregunta de José Ramón Palenzuela Sicart, dirigida a Nora, a Tecton. Nos comenta, ¿Tecton es capaz de generar memorias justificativas completas del código técnico de edificación? Sí, bueno, como veo que la pregunta bueno, se reitera un poco, si te parece, David, me puedes Claro, sí. dejar Mira, que comparta un poco. Te cedo la compartición de pantalla y así puedes mostrarlo con tranquilidad. Venga, pues voy a abriros un pequeño ejemplo desarrollado. Vale, esto sería una pequeña vivienda unifamiliar que ahora mismo pues estáis viendo la instalación de saneamiento, por ejemplo. Y la instalación de electricidad, se ven por ahí mecanismos, se ven luminarias. Esta sería la arquitectura, que de hecho también está en IFC, ¿vale? De hecho, esta arquitectura también se puede utilizar para generar modelos térmicos para el cálculo de cargas térmicas, justificación del HE o incluso para certificación energética. Os recuerdo que el programa Tecton 3D en su versión TKC Bella es un programa reconocido para la certificación energética, ¿vale? O sea que para eso también lo podréis utilizar. Lo que he hecho ahora ha sido activar la fontanería. Puedo desactivar la visualización del resto de elementos si no quiero verla. Voy a calcular. Y en la opción resultados, crear listado, entre multitud de listados de cálculo o de fichas técnicas o listados específicos, incluso listados personalizados de parámetros, tengo el documento justificativo del HS4, un anexo de cálculos, un pliego de condiciones e incluso la medición de material. ¿Vale? Yo podría sacar toda esta información de este modelo y él aquí, de forma automática, pues me ha generado ya un documento justificativo del HS4, ¿vale? Con total descripción de la instalación, pues en base a todos estos requisitos de la normativa. Aquí tenemos también nuestro anexo de cálculo, el detalle de cálculo, el pliego de condiciones. Y tenemos aquí también nuestra medición general, que además también podremos generar bien o medición de materiales o mediciones de obra y que podremos exportar a otro formato abierto como es el BC3. ¿Vale? Y así, pues, de forma equivalente con el resto de instalaciones o de capítulos. No sé si esto ha aclarado algo más la metodología o si hay alguna pregunta adicional. Esperemos que sí. Sí, dice que sí. Ok, gracias. Así que más que resuelto. De momento no tenemos ninguna otra pregunta. Sí, mira, otra de Miguel Saiz.
Hola, el software calcula puntos fijos. No sé exactamente si se refiere, entiendo que por continuidad con la explicación de Nora, no sé si será Tecton, me imagino que sí, porque si dice calcula debe ser precisamente para Tecton. No sé a qué se refiere, si calcula puntos fijos, ¿de qué tipo? Dice, para el control de las dilataciones térmicas, lo ha añadido después. Si se refiere a tuberías, lo que calcula es las pérdidas térmicas en tuberías, pero no tiene en cuenta la dilatación de estas. Ya es el usuario el que tiene que colocar los accesorios correspondientes. Que puede hacerlo, pero no hacemos ese tipo de comprobación. Vale, dice que muchas gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? Ya que nos quedan 5 minutitos. Quien quiera aprovechar para temas de flujos, otros aspectos que creáis que desde un entorno de autoría como ArchiCAD se pueden tanto generar como recibir, y otro de cálculo y también autoría como puede ser Tecton. Esperando futuros webinars tan instructivos y amenos. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que se conecten otra vez, claro. Pues bueno, pues si no hay más, agradecer en primer lugar a los ponentes de hoy por explicarnos de una forma tan clara y amena y instructiva para algunos también cómo funcionan herramientas que tenemos ya en el mercado con mucha experiencia y siempre actualizados. Y a todos los asistentes de hoy por no solo haber participado, sino asistido, y os esperamos ver en una siguiente, bien prontito. ¿Vale? Pues venga. Muy bien. Adiós, gracias a Gracias. todos. Gracias. Hasta luego.